Ello incluso generaría, sin que pueda tornarse como una especulación, que el procesado tuviese que tener un comportamiento mucho mejor en aras de poder cuidar esa libertad o esa detención domiciliaria que eventualmente se le concediera. En la sentencia, que en la decisión que se recurre se pasó por alto, que es la que acabo de mencionar, la Corte Constitucional recalca que es tan relevante la importancia de la libertad que hasta se invoca en el preámbulo, donde se dice que el Estado debe asegurar la libertad de los integrantes de la nación como fin esencial del Estado, que va de la mano con el artículo 28 superior, según el cual toda persona es libre y por ello cuando se restrinja la libertad debe ser bajo motivos de urgencia y necesidad, que son los que menciona el artículo 306 de la ley 906 de 2004, y actualmente no es ni urgente ni mucho menos necesario que Romero Díaz esté preso, generando además altos costos de manutención para el Estado y condiciones de violación al derecho a la dignidad humana por el hacinamiento carcelario que es generado precisamente por la judicatura al negar a conceder, en sus diversos despachos, al negarse a conceder libertades o detenciones domiciliarias basándose en la gravedad de los delitos que se imputan, pese a que, como se mencionó en mi intervención inicial, pues el artículo 308 ha establecido claramente que la sola tipificación no es determinante para la medida de aseguramiento, y allí que entonces la decisión que se apela va en contravía adicionalmente de lo previsto en otra sentencia constitucional como la C774 del 2001, donde la Corte llamó la atención a los jueces diciendo que no puede seguir siendo la medida intramural un mecanismo indiscriminado, general y automático, toda vez que la Constitución política ordena a las autoridades públicas que deban garantizar la presunción de inocencia y promover el respeto por la dignidad humana. Debe indicarse además que el propio despacho fue advertido inicialmente por la cárcel de Sabana Larga de que contaba con un hacinamiento superior al 100% y que precisamente por ello se negaba a recibir el procesado. Entonces, su señoría, pues esa garantía de dignidad humana es la que al menos se podía llegar a medio garantizar con el traslado del ciudadano a la ciudad de Ibagué, a la Coipas de Picaleña, pero ello tampoco ocurrió. Y lo curioso, y que si bien pueda que exista alguna decisión del Honorable Consejo Superior de la Judicatura en cuanto a la organización de despachos, es muy difícil que esas sentencias que acabo de mencionar lleguen a garantizarse plenamente en distritos judiciales como el de Barranquilla, en donde, contrario a otros distritos judiciales del país, la libertad ha sido monopolizada, y lo digo de manera muy respetuosa, por un solo juez de control de garantías, a quien los centros de servicio le reparten a dedo, no por decisión del propio juez, sino por el centro de servicios, y no por turno las audiencias que tengan que ver con personas que presuntamente eran partes de bandas criminales, situación que es contraria a lo expuesto por el artículo 39 de la ley 906, según la cual la función de control de garantía será ejercida por cualquier juez penal municipal, y en Barranquilla, existiendo varios jueces que podrían en turno conocer este tipo de actuaciones, en tanto es el mismo artículo del 39 el que establece en su parágrafo tercero cuál es la naturaleza de los jueces ambulantes, que no es hacer las veces de juez fijo en un palacio de justicia y a quien el centro de servicio le entregue el monopolio de las libertades, como aquí ocurre con los repartos de las solicitudes de audiencia. Esto se menciona no como una simple crítica a la organización que tiene el distrito judicial, sino como una petición adicional inmersa en el recurso de apelación, consistente en la necesidad de que se estudie la posibilidad por parte del honorable juez del circuito que le corresponda conocer esta actuación, realizar un pronunciamiento sobre la posible nulidad que podría generar esta audiencia en atención a lo previsto en el artículo 457 por violación al derecho al debido proceso, en tanto que dentro de los componentes a ese derecho constitucional se encuentra la imparcialidad de los funcionarios, siendo válido exponer que esta nulidad en esta intervención, en tanto que el inconformismo que se está planteando no es un hecho nuevo que se quiera acomodar en la intervención, sino que fue una manifestación que desde un primer momento se manifestó en la solicitud de revocatoria de sustitución de la medida, es decir que ya esta observación se había hecho de manera pública y solo se está retomando en el recurso. No se pone en duda, ni más faltaba, las calidades profesionales del señor juez ambulante que ha emitido la decisión, pero sí se pone en duda es esa capacidad de todo ser humano de no dejarse afectar la parte subjetiva por prejuicios como el de haber conocido todo el proceso, generando una alta dosis de culpabilidad de quien ha extraído al estrado, dado a que al hacer un reparto a dedo a solo un juez en todo Barranquilla,
pues su señoría ha tenido que ser el que autoriza las interceptaciones, autorizar los agentes encubiertos, hace el control de calidad de los resultados, emite las órdenes de captura conociendo los elementos en que la Fiscalía funda su petición de aprehensión y luego legaliza el cumplimiento de sus propias órdenes de captura e impone medidas de aseguramiento para posteriormente, como aquí ocurre, conocer otra vez la misma actuación cuando pues se tiene una ventaja frente al defensor, mientras que los defensores todavía, en este caso puntual el suscrito, no conoce esos elementos materiales probatorios, en tanto todavía no hemos llegado a la etapa de conocimiento. De allí que ese hecho de que todo lo haga un solo juez de garantías hace que el juez indirectamente e involuntariamente se contamine, y cuando se pide una revocatoria o una sustitución de la medida, se estaría en realidad más frente a un recurso de reposición que frente a una petición ante un juez imparcial, como debería ocurrir, por cuanto el centro de servicios con su reparto a dedo de las audiencias de garantías obliga al defensor a sentarse frente al juez, que si bien muy respetado y muy conocido por sus calidades profesionales, es un funcionario que ya tiene sentada su posición sobre el caso, y no una sino varias veces, violándose entonces el principio de imparcialidad previsto en el artículo 5º, de allí que entonces está inmersa en la apelación una solicitud de nulidad. Es por todo lo anterior que una vez se resuelva la solicitud de nulidad, que sería lo primero que debe entrar a conocer el honorable juez de segunda instancia, en caso de que la misma no se decretare, se ruega entonces al honorable juez del circuito, con funciones de garantías de segunda instancia que le corresponda conocer esta actuación, revoque la decisión adoptada por el ACUA y en su reemplazo decida revocar la medida de aseguramiento impuesta contra por no ser actualmente necesaria, ordenándose como consecuencia su libertad inmediata, y o en su defecto, como petición subsidiaria también en este recurso de apelación, en caso de que no se revoque la medida y no se ordene la libertad, se ordena entonces la sustitución de la medida de aseguramiento, valga la redundancia, ordenando la detención en su lugar de residencia en la ciudad de Ibagué, por considerar que la misma sería más que suficiente para el cumplimiento de los fines constitucionales. En caso de que ninguna de esas dos peticiones haga eco positivo en el honorable juez de segunda instancia, se ruega al honorable juez del circuito atender la petición de traslado del señor ciudad de Ibagué con base en lo expuesto en el caso de connotación nacional denominado Ñoño Elías, el senador, y en tanto que a la Corte pues ha impedido que sea el INPE quien haga ese tipo de traslados. De allí entonces, honorable y respetado señor juez ambulante, ruego a su estrado dar trámite al presente recurso de apelación, en tanto considero el mismo está debidamente sustentado. Muchas gracias. El despacho, de conformidad con lo establecido con la norma procesal penal colombiana, concedió en el efecto evolutivo el recurso de apelación interpuesto por el togado de la defensa, ordenó remitir la actuación ante el juez penal del circuito con funciones de conocimiento y reparto para que se resuelva el recurso de apelación. Esta remisión será pues obviamente a través del Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad, y en ese sentido el despacho finalizará el desarrollo de esta vista pública siendo las 5:50 horas de la tarde, el día 2 de noviembre, de presente nulidad, dejando constancia de la preservación de derechos, garantías constitucionales y legales de los